cómo se toman los pagos tanto en money order como en cheques. El proceso para toma de pago en money order en cheque es pues básicamente al inicio del proceso igual que para toma de pagos en efectivo, es decir, saludas al cliente por su nombre, le preguntas cómo ha estado, vas a ubicar el número de la cuenta, preguntándole sus dos nombres o el número de la cuenta o su teléfono, ubicas exactamente la sucursal a la que pertenece, verificas que la cuenta sea la correcta llamándolo por sus dos nombres y sus dos apellidos y vas a desplegar la pantalla de pagos. Recuerda que lo primero que le debes ofrecer es la renovación si el cliente ya tiene la tercera parte de su préstamo pagado tanto en tiempo como en monto. Posteriormente le vas a informar el total de la cuota que debe pagar ese día y si recibes el cheque del cliente, lo que debes verificar en el cheque es la siguiente información. Primero, que el cheque esté a nombre de Apoyo Financiero, que la cantidad tanto en números como en letras corresponda y sea correcta, que la fecha esté correcta y que el cheque esté firmado en la parte inferior derecha. El cajero que recibe el cheque debe inmediatamente escribir en la parte inferior izquierda el número de la cuenta del cliente y el nombre de la sucursal a la que pertenece el cliente. Recuerda que tú en tu sucursal no solamente recibes pagos de clientes de tu sucursal, sino también de otras sucursales. En ese momento vas a ingresar el pago en el sistema, siempre indicando el monto de acuerdo a lo que está en el cheque y aquí en la ventana de referencia vas a poner el número del cheque y en banco el nombre de la entidad bancaria del cheque. Mucha atención, si es un money order, en referencia vas a escribir los últimos 4 números del money order y en banco vas a escribir el nombre de la compañía que está emitiendo el money order, pero solamente las iniciales. Ejemplo, vas a colocar MO de money order y WU de Western Union, siempre las iniciales solamente. Muy importante, recuerda que siempre debes colocar el cheque de endoso en la parte posterior del cheque. Vamos a hablar ahora de cómo se manejan los cheques postfechados. Recuerda que los clientes, una de las opciones que tienen para darnos sus pagos es dejarnos los cheques postfechados. Entonces para eso utilizamos el famoso acordeón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que primero archivar esos cheques en el acordeón en el día de cobro del primer cheque y escribir muy claro en notas en el F5 la siguiente información: el total de cheques recibidos, el banco, el número de cada uno de esos cheques, la cantidad por la cual está hecho cada uno de los cheques y la fecha de cobro de cada uno. Es una información bien específica y debe estar en ese orden muy bien desglosada. Antes de archivar los cheques, en el acordeón debes hacer un sobre para ponerlos todos juntos y en el sobre debes escribir la siguiente información. Siempre vas a colocar el nombre del cliente, por ejemplo, aquí está Julio Pérez González, el número de la cuenta del cliente, vas a colocar el número de los cheques que está dejando, el monto, la fecha de cobro de cada uno de los cheques. Y en el momento en que el cajero 1 retire el cheque del acordeón, debe colocar sus iniciales y trazar una línea de que ya se retiró ese cheque. Entonces, ¿cuál es el proceso para el manejo de esos cheques postfechados? Recuerda que el cajero 1 es el que debe revisar a primera hora del acordeón, retirar los cheques correspondientes a ese día y aplicar los pagos, siempre escribiendo sus iniciales en el sobre para indicar que sacó ese cheque. Y esto es bien importante, ¿cuándo debe aplicar los cheques? Recuerda que todos los cheques con fecha de domingo se deben aplicar el día sábado. Los cheques de un holiday que cae un día lunes se deben aplicar el día martes siguiente. Y si el holiday está en otro día o es otro día de la semana, se deben ingresar un día antes del holiday. Si tenemos una situación especial en la que vayamos, por ejemplo, a estar fuera de la oficina durante 3 días, vas a recibir indicación directa de tu District Manager diciéndote cómo debemos ingresar los cheques de esos días que vamos a estar fuera de la oficina. Finalmente, algo bien importante es que siempre que se aplique el pago de cada uno de esos cheques postfechados, debemos darnos cuenta si el cliente ya aplica para renovación y llamarlo y ofrecérsela, porque muchas veces nunca le ofrecemos la renovación debido a que pues, no está en la oficina, sino que nos manda sus cheques postfechados. Muy importante,
¿Qué debes hacer cuando estés ingresando el último cheque que tengamos del cliente? Inmediatamente debemos llamar al cliente e informarle que estamos depositando su último cheque para que por favor nos envíe o nos traiga más cheques posfechados. El cajero debe dejar esto siempre en notas del F5. Ahora veamos qué hacer en el caso de que el cliente llame a aplazar el cobro de un cheque o a pedirnos que no cobremos un cheque posfechado. Entonces, en el primer caso, si nos llama a que aplacemos el cobro de uno de los cheques, debemos retirar el sobre del acordeón, colocar la nueva fecha de cobro del cheque y volver a guardar el sobre en la fecha en la que vamos a cobrar el cheque. Esto se debe todo registrar en el F5 y se debe obviamente también pedirle al cliente una promesa de pago, porque si no inmediatamente va a quedar en cartera. Si el cliente llama a cancelar definitivamente el cobro de ese cheque, debemos retirarlo del acordeón, guardarlo en el expediente del cliente, pedirle al cliente también una promesa de pago, ¿verdad? Y registrar todo en notas en F5. Muy importante, ¿quién es el responsable de hacer la operación en los dos casos? En este caso no es el cajero, sino es el ejecutivo que recibe la llamada del cliente, quien hace toda la operación. Es decir, saca el cheque, registra la nueva fecha de pago y registra todos los datos en el F5. Si es el mismo cajero que recibe la llamada, pues él se encargará de hacerlo. Y en el próximo Affiliate vamos a ver cómo hacer cancelación de pagos.